Les doy la bienvenida. Soy Emily Ponchel, gerente de programas públicos de la Biblioteca Newbery. Gracias por acompañarnos en Libros Infantiles de México, celebrando el Día Internacional del Libro Infantil. Me gustaría agradecer especialmente al patrocinador de este evento, la Universidad Nacional Autónoma de México, sede Chicago. La Biblioteca Newbery apoya e inspira la investigación, la enseñanza y el aprendizaje en humanidades. Desde nuestra fundación en 1887, Newbery se ha dedicado a profundizar la comprensión colectiva de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Conectamos a investigadores y visitantes con nuestra colección en las salas de lectura, galerías de exhibición, espacios de programas, aulas y recursos digitales en línea. Las salas de lectura y las galerías de exposiciones de Newbery están abiertas a los lectores sin ningún costo y sin necesidad de cita previa de martes a sábado. Actualmente tenemos 2 exposiciones abiertas: Surviving the Long Wars, Residues and Rebellions, y Pop-Up Books Through the Ages. Programas como este son gratuitos y abiertos al público gracias a la generosidad de nuestra comunidad de donantes. Considere hacer un regalo a Newbery en línea en newbery.org/give. Ahora es un placer para mí presentar a nuestra primera oradora, Gina Gamboa. Ella es una educadora y trabajadora cultural que promueve la pedagogía culturalmente relevante, el bilingüismo, la alfabetización bilingüe y el desarrollo saludable de la identidad, con énfasis en la participación familiar y el intercambio multigeneracional y multicultural de conocimientos y valores. Bienvenida, Gina. Muchas gracias, Emily, por esas palabras. Newbery Library, Erika y Anel de la UNAM y todos quienes hacen posible esta convivencia para este Día Internacional del Libro Infantil y esta celebración de la literatura infantil contemporánea publicada en México y su presencia aquí en Chicago, Illinois. Es un gusto enorme participar en esta discusión con estas personas con quienes comparto esta pasión por la literatura infantil. El catálogo de libros en español para infancias y jóvenes de la Biblioteca Newbery es accesible a todo público de manera gratuita y es un recurso sumamente importante y relevante para nuestra ciudad de Chicago y sus alrededores. Esta región cuenta en la actualidad con aproximadamente 500,000 de estudiantes de edades comprendidas entre prekinder, preescolar y secundaria, quienes hablan o aprendieron español como primer idioma. La supervivencia lingüística y cultural de esta juventud y de sus familias y por lo tanto de sus vidas como estudiantes y trabajadores profesionales depende de fuentes de lenguaje y conocimiento. Esta colección de libros contribuye enormemente a esta grave necesidad. Al crear este espacio, lo que hace Newbery, albergando voces y perspectivas mexicanas y latinoamericanas, y en este caso específicamente dirigidas a la niñez y la juventud y por ende a las familias, la Biblioteca Newbery reconoce y cumple con su labor de reflejar a la población de su entorno, que es una población de orígenes y raíces mexicanas, indígenas y afro, así como a todos aquellos que se comunican en español y comparten historias e identidades afines o paralelas. Recomiendo apasionadamente que vengan y disfruten la colección de libros en español para infancias y jóvenes que se encuentra en la Biblioteca Newbery. Libros que son representativos de varias editoriales muy prolíficas en libros infantiles de calidad, como son Tecolote, Sidcli, el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Cultura y quien hoy nos acompañan del Naranjo.
Dentro de la colección hay libros para todas las edades y una variedad de intereses y humores. Cuentan con participaciones de autores preeminentes como Alicia Molina, Francisco Hinojosa, Vivian Mansur, asimismo como llamativas y emocionantes ilustraciones de artistas destacados como Francisco Toledo, entre otros. Hay libros sencillos y divertidos para el desarrollo de la lectura con los más pequeños, cuentos divertidos y de aprendizaje, como Las iguanas ranas, que siendo una iguana y una rana insisten en ser hermanas. Cuentos biográficos de personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, Pacal, Emiliano Zapata, Canek, también leyendas de diversos lugares y culturas, como El mito leyendo historia de Quetzalcóatl o La cajita de Olinalá. Libros que nos acercan a la fauna, animales de México y el bestiario de seres fantásticos mexicanos. También relatos de la historia mexicana y ediciones multilingües en español y lenguas originarias, como el chatino, el mixe y el náhuatl. Como padres de familia, jóvenes y maestros, pueden aprovechar los libros dentro de la biblioteca Newbery, así como desarrollar su conocimiento de títulos y editoriales importantes para el crecimiento de su propia colección o quizá en función de hacer recomendaciones a sus escuelas y otras bibliotecas, ya que la mayoría de los títulos de la colección están actualmente en publicación y hoy existen además múltiples formas de envío internacional para que nos sigan llegando esos libros aquí a Chicago. Nosotros nos unimos a este esfuerzo de fomento de la lectura, este movimiento para el mantenimiento y desarrollo del español como lengua primaria, por parte del Centro Multilingüe de Northeastern Illinois University, en residencia en el Instituto Arturo Velázquez en Pilsen, Chicago. Se mantiene una gran colección de más de 2,000 libros en español para infancias y jóvenes. Y también a nombre de un nuevo espacio donde nos encontramos, la Casa de Cultura de la calle 18, 18th Street Casa de Cultura, también ubicada en Pilsen, como su nombre indica, sobre la calle 18, donde tenemos una tiendita librería con títulos seleccionados que se pueden adquirir directamente, además de una biblioteca sustancial de libros en español y de género chicano, latino, afroindígena, que sirve como consulta para maestros y padres de familia y de acceso general. Muchas gracias de nuevo por la inclusión en este evento. Seguimos comprometidos con la celebración del Día Internacional del Libro Infantil. Y ahora pues me va a dar mucho gusto escuchar las palabras de la doctora Anel Pérez, directora de la literatura y fomento a la lectura para la UNAM, de quien pues he aprendido ya con un encuentro previo y pues es un gusto poder escucharla de nuevo. Muchas gracias, Gina, querida. Me da muchísima emoción volver a verte aquí cerca de la UNAM y quiero agradecer desde luego a Emily Ponchel por no solo habernos dado la bienvenida, sino de tener este entusiasmo de continuar con los esfuerzos que la UNAM Chicago y la UNAM, digamos desde México, tienen para celebrar lo que ha dicho Gina, el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y a mí me da mucha emoción compartirles que en 2019 fue cuando se conformó esta colección de la cual les ha hablado Gina, y para nosotros fue un momento muy importante porque nos parece que tiene que haber una mirada desde las universidades y desde la academia a la literatura infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque es parte de la conformación literaria de un país, pero sobre todo porque es parte de una especie de lengua materna literaria. Todos y todas aprendemos a leer en nuestra infancia, recordamos las voces que nos hacen lectores, escritores, y por eso nos parece que es materia de cualquier perspectiva universitaria la de tener un enfoque particularmente en el público infantil y en la literatura infantil y juvenil. Además, como ya les ha dicho un poco Gina y también Emily, la UNAM Chicago, junto con esta dirección de literatura y fomento de la lectura, decidimos incorporar esta colección de la cual ha mencionado Gina, sobre todo una materia de diversidad. Diversidad
de lenguas, de temas, libros que hablen sobre distintas diversidades, sexodivergentes, neurodivergentes, desde luego desde todas las marginalidades y centralidades que tiene que ver con la literatura. Y al mismo tiempo tiene algunas funciones que me gustaría reiterar o subrayar. Una, ya lo ha dicho Gina, el uso de la lengua española como una posición casi política a efectos de que toda esta comunidad que vive en Illinois y particularmente en Chicago pueda tener un acceso a esta cultura escrita y no solo la oralidad, que es el español y su uso a través de la literatura infantil y juvenil. Segunda, dar una muestra de cuáles son las realidades mexicanas, también latinoamericanas, o todas las realidades posibles manifestadas y representadas en la literatura infantil y juvenil como muestra de algo que queremos decir y que México quiere decir de alguna manera. Y por tercer lugar, me parece muy importante recordar que los actos de lectura no son necesariamente actos individuales, sino casi siempre funcionan en colectivo. Y nosotras creemos, desde la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, pero muy particularmente en un programa que se llama Universo de Letras, que está dedicado al fomento a la lectura, creemos y estamos convencidas de que la lectura es un acto colectivo que crea redes de lectura y a propósito de la lectura. Estamos convencidas de que la lectura es un acto de comunidad, de colectividad, y que con eso se generan lazos, afectos y efectos con las personas que fomentan a la lectura. Por eso me da mucho gusto que Emily Ponchel y que toda la Newbery Library, que por cierto tiene unos proyectos fantásticos, yo soy su seguidora de Instagram siempre, y por eso nos da mucho gusto que reciban no solo a la literatura infantil en este día que se celebra, sino también la literatura infantil mexicana en particular. Así que gracias a la Newbery, gracias Gina por siempre estar en la lucha del fomento a la lectura, de gozar la lectura siempre. Y ahora me va a dar mucho gusto presentarles a Beatriz García, quien ha dedicado mucho tiempo en este programa Universo de Letras. Tenemos un periódico de poesía, tenemos revistas como Punto de Partida o como Punto en Línea, que es una revista digital. Tenemos cátedras extraordinarias, una en particular, la José Emilio Pacheco, se dedica a pensar el fomento a la lectura. Tenemos una cátedra Carlos Fuentes de literatura hispanoamericana, una escuela de escritura, pero este sistema de Universo de Letras es en donde se genera realmente el fomento a la lectura con infancias, particularmente este que ven a la derecha, que se llama Aquí tú cuentas -12, que está dedicado particularmente a pensar desde la universidad un espacio para la literatura y la lectura con infancias. Betty, te dejo por favor para que nos compartas esta experiencia que tienes tan clara a propósito de compartir la lectura con infancias. Muchas gracias, Anel, por darme este espacio. Mi nombre es Betty, como ya lo comentó Anel. Soy mediadora de lectura formada en la UNAM desde 2016, básicamente, que me encontré, como dice Anel, este programa de Universo de Letras, este programa que a través de su servicio social me formó como mediadora, me introdujo al mundo de el fomento a la lectura y de compartir la pasión por los libros con otras personas y sobre todo con las infancias, ¿no? Me siento muy honrada de ser parte de esta conversación alrededor del Día Internacional del Libro Infantil. Y miren, la experiencia que tengo dando talleres de fomento a la lectura justo específicamente dirigidos a las infancias, me hace creer firmemente que este día en particular es un espacio que no solamente promueve la pasión por la lectura, es algo más, va más allá. También es un espacio que nos permite acercarnos a las infancias desde la horizontalidad. Y digo desde la horizontalidad porque este libro se vuelve, este acto de leer, este acto de compartir, se vuelve como un tipo campo en el que nos encontramos todas y todos los lectores y podemos compartir nuestras interpretaciones, podemos escuchar otras interpretaciones y podemos conversar alrededor de ellas. Me parece importantísimo que las infancias tengan la oportunidad de experimentar espacios diseñados específicamente para ellas y para ellos, como los talleres, como bibliotecas, como librerías, etcétera, porque son espacios donde tienen la oportunidad de ser escuchados, de ser valorados, en donde sienten que lo que dicen importa y no hay nada más empoderado o nada más que los empodere más que tener un grupo de personas escuchando y entendiendo lo que quieren decirnos. Creo que es importantísimo que demos más luz a la voz que tienen las infancias y
y un poco también que dejemos un poco de lado un poco el autocentrismo que hemos escuchado, que se ha escuchado comúnmente en la lectura. Creo que también las niñas, los niños y las infancias tienen el poder de crear también, ¿no? En los espacios de lectura que tiene la UNAM, en los espacios o talleres que tenemos de fomento a la lectura, no solamente les pedimos que nos den su opinión sobre el libro o que conversen sobre el libro, también les pedimos que creen algo a partir del libro. A veces se crean historias, a veces se crean dibujos, a veces se crean, a veces se crean espacios en donde ellos comparten oralmente sus experiencias y no hay, insisto, no hay nada más empoderador para las infancias que tener estos espacios. Y en este sentido, rodear a las infancias de libros y acompañarles en esa exploración de un acervo, en esa exploración de una biblioteca, es vital para su desarrollo, ya que el acto de leerles y compartir estos momentos es abrir también una especie de ventana a otras realidades, a otros mundos y a otros puntos de vista. Es también sensibilizarlos en temas que son o que creemos como adultos que son difíciles, pero que las infancias tienen muy claro, que las infancias viven, que las infancias comparten, ¿no? Entonces, creo que es importante también compartirlos, acompañarles en esta acción de leer, ¿no? También en mi experiencia como la UNAM, como mediadora, me ha dado oportunidad de compartir con niños fuera de la comunidad universitaria, ¿no? Normalmente trabajamos en Universo de Letras con niños que están, o con infancias que están dentro de la comunidad universitaria, ya sea que son hijos de trabajadoras, trabajadores de la universidad, o son también estudiantes, pero también nos hemos acercado a niñas, niños e infancias que están fuera de estas comunidades y que también son importantísimas y que creo que la universidad tiene esta preciosa idea de abrazarles también, acercarles estos libros, acercarles estos talleres, y de verdad es una experiencia preciosa cuando se acercan a pedirte recomendaciones de libros, se acercan a compartirte lo que escribieron, se acercan a decirte que leíste muy bonito, a pedirte que le digas dónde pueden comprar ese libro, o se acercan incluso con sus padres a decirles, a comentarles, tuve esta experiencia, ¿no? Tuve esta experiencia, ella me preguntó qué pensaba y yo le comenté que me gustó mucho, que no me gustó, que fue una experiencia linda, que fue una experiencia X. Entonces, eso también me parece importante, ¿no? Que se escuchen las experiencias de las infancias. Otra cosa importantísima que me he dado cuenta en mi labor como mediadora de lectura es justamente, ¿no? Las acciones que otras instituciones, ejemplo, la universidad, tienen y suman, ¿no? Estos esfuerzos que se están sumando, ¿no? No solamente el donar una colección de libros, que me parece una de las cosas más hermosas que ha hecho el Programa Universo de Letras, llevar como estos libros que tienen nuestros valores, nuestras tradiciones como mexicanas, como mexicanos, a estas infancias que no están tan cerca o que están geográficamente desplazadas. También me parece importante que en estos otros espacios que no conocemos o que parecían no conocidos para nosotros mediadores de la Ciudad de México, se nos abran estas puertas y podamos interactuar desde nuestra, digamos, visión o desde nuestras sensibilidades con estas infancias que tienen otras y viceversa, ¿no? Porque nos enriquece a nosotras como a nosotros como mediadores, pero también enriquece la experiencia de las infancias al conocer a alguien que vive en la ciudad, o alguien que ha estado en la universidad, o alguien que ha estado en otros estados de la República, en otros países, etcétera. Entonces, pues nada, simplemente quiero felicitar a todas las instituciones que están aquí por estos esfuerzos y pedirle a todas las personas que están viendo esto que se sumen a esos esfuerzos. Creo firmemente en que cualquiera puede sumarse a este día, en celebrar este día, padres de familia, maestras, estudiantes, jóvenes, otros niños, otras niñas, la vecina, quien quieran puede sumarse, abrir un libro y comentarlo con alguien. Eso para mí es un acto completamente radical, es un acto que puede cambiar la visión de alguien y es un acto que, a pesar de que se escucha demasiado cliché, es un acto que de verdad puede cambiar la vida de alguien. Al menos a mí me la cambió y esa es como la misión que tengo, ¿no? Pasárselo a las niñas, a los niños, a las infancias y a las juventudes también. Y pues nada, muchísimas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Elena Borrás, que desde la edición de Ediciones El Naranjo nos va a platicar de los libros que se integran a esta colección. Así que esta es una especie de bienvenida a nuevos libros, temas duros, difíciles, que hablan de derechos humanos y que hablan de temas, Elena dice, difíciles y quizás sí lo sean, pero que también son absolutamente fundamentales y urgentes como trampolín para hablar de nuestras realidades. Elena, bienvenida. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes desde Ediciones del Naranjo. Hola, Nel. Hola a todas. Me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto poder celebrar a los libros, ¿no? Que es algo que desde Ediciones del Naranjo amamos profundamente y por eso nos dedicamos a publicar libros de literatura infantil y juvenil de calidad. Estamos muy contentas de contarles que este año cumplimos 20 años de estar publicando libros y tenemos más de 100 títulos en nuestra colección. Les voy a hablar esta vez de los libros que llegan y que se incorporan a la Newbery Library. Y voy a empezar por uno que se llama Tengo 14 años y no es una buena noticia. Este libro lo traigo aquí porque, tal como han mencionado antes, la experiencia de ver y tocar el libro nos parece de suma importancia en El Naranjo y entonces siempre creamos objetos, o sea, libros objeto que sean llamativos y que sea como un placer desde que los estás tocando. Este libro es para adolescentes mayores de 13, 14 años y es escrito por Jo Vitek, una escritora francesa, e ilustrado por Jimena Estíbaliz. Algo que hacemos en El Naranjo que no hacen todos es ilustrar los libros de adolescentes también, porque creemos que se puede acompañar la literatura de arte y de ilustraciones que puedan ayudar con la emotividad y con la experiencia literaria, por ejemplo. Tengo 14 años y no es una buena noticia, es un libro que trata del matrimonio infantil. Es un libro, es una historia realmente conmovedora de una adolescente de 14 años que tiene la posibilidad de descubrir el mundo de las letras y de los libros y de repente se da cuenta que eso no va a poder continuar porque sus papás ya le trazaron un camino. Es una historia dura, es una historia narrada en primera persona que nos pone en contacto con una realidad con la que pocas veces tenemos contacto y que además la escritora dice muy claro que ella no quiso geolocalizarlo, ¿no? Que es un libro que no está geolocalizado para que se pueda identificar con cualquier parte del mundo. Entonces, cuando lo lees, podrías pensar que es el mundo árabe o que es el mundo africano, pero en realidad también podría ser el mundo mexicano, porque es como que una realidad que tenemos aquí en México, ¿no? Que tenemos que formar conciencia de alguna forma sobre lo trágico que es poner adolescentes a casarse sin su voluntad. No les voy a contar mucho el libro porque hay que leerlo, pero encontramos personajes entrañables y la autora dice muy claro que para ella fue muy importante poner un personaje masculino que quisiera cambiar las cosas, ¿no? Un personaje masculino que diga basta, las cosas como las estamos haciendo ahorita no funcionan y no funcionan para las mujeres. Entonces, con este libro, que además es súper enternecedor, mostramos, o sea, me refería, cuando dije que de repente hablamos de temas difíciles es por esto, ¿no? Porque mucha gente diría, ¿cómo les vamos a presentar a los adolescentes un libro en el que se muestra una realidad tan brutal? Y entonces ese es el gran arte de estas artistas, de estas escritoras, que son capaces de transmitir de una forma sensible y apropiada para la edad de los jóvenes y las jóvenes un tema que realmente les concierne y del que muchas veces queremos protegerlos y por lo mismo no ayudamos a sensibilizarlos. Y eso es algo que creemos en El Naranjo, la gran importancia de poderles presentar estos temas, generar reflexión y todo dentro de una obra literaria, porque ante todo es un libro que es una belleza para leer, ¿no? Es un libro que está escrito muy poéticamente y muy bonito
y que no tengo más que recomendarles que lo lean. Entonces Tengo 14 años y no es una buena noticia, de Joe Vitek. Aquí tengo otro que se llama Sirena y Punto. Sirena y Punto es un libro para niños o niñas de 7, 6, 7, 8 años, ¿no? Es un libro con mucha ilustración y poco texto. Es un libro escrito por Sergio Andricaín y Diego Josué Gontor e ilustrado por Manuel Monroy. También es una experiencia muy bonita, o sea, es un libro que es un placer tener en tus manos, con ilustraciones que inmediatamente te hacen entrar en la historia. Sirena y Punto trata de un niño que no conforma lo estereotípicamente esperado de un niño. A él le gusta cocinar, a él no le gusta trepar árboles, le gusta actuar, y tiene una gran amiga a la que le cuenta su gran deseo. Este sí les voy a contar un poquito más porque no es una novela tan larga. Comparte su gran deseo de disfrazarse para su cumpleaños de sirena, lo cual genera un gran escándalo en su casa, ¿no? Sus papás inicialmente le dicen, pero ¿cómo? O sea, no, ¿por qué te vas a disfrazar de sirena? No te corresponde. Y entonces, estos dos niños que tienen una linda amistad, se las ingenian, bueno, la niña, para conseguirle el disfraz a su amigo. Y entonces, demostrar que finalmente todos podemos disfrazarnos de lo que queramos, ¿no? Y todos podemos fantasear con lo que se nos antoje sin caer en estereotipos sociales que afortunadamente cada vez van, o estereotipos de género, perdón, que afortunadamente cada vez van como que disolviéndose más, y este libro es una gran muestra y una gran demostración de que se puede ser, ¿no? Como dice el niño, yo quiero ser sirena y punto, o sea, no me digan nada más. Y pues habla sobre todo de la amistad, habla sobre todo de esta, pues sí, amistad entre estos dos niños que se tienen confianza y que se dejan explorar diferentes cosas. También, ¿no? Regresando al tema, es atreverse a tocar otros temas que están ahorita en la mente de nuestras infancias. Y entonces es como bien importante que se pueda ver que estas cosas se pueden poner en palabras, y no solo en palabras, sino que en palabras artísticas, bonitas, literarias, con unas grandes ilustraciones que lo acompañan. Entonces, ese fue Sirena y Punto, que también lo queremos mucho como libro. Y finalmente tengo este que es bastante nuevo, que se llama Anhelo de Alas Rojas. Anhelo de Alas Rojas fue escrito por Sandra de la Torre e ilustrado por Isidro Esquivel. Las ilustraciones realmente, bueno, a mí me parecen hermosas, muy conmovedoras. Y este es un libro de poesía, porque en El Naranjo también creemos que la poesía se puede introducir desde una primera edad, desde que son los niños muy pequeños, y que se puede leer en muchos niveles y en diferentes profundidades. Este libro trata de un tema muy poco conocido. Bueno, primero les voy a contar, nosotros cuando lo leímos no sabíamos que existía este tema del que les voy a contar, y lo que más salta es la migración, ¿no? Podemos ver que son niños que vienen de países de guerra que llegan a un país a buscar asilo. Pero en realidad de lo que habla más a profundidad, y esa es una lectura del libro, y sin saber más, igual, ¿no? Es realmente conmovedor y entrañable, pero lo que habla es de un síndrome que se ha encontrado en los países en Suecia, de ciertos niños que en el momento en el que reciben la negativa para quedarse a vivir en el país, o sea, de asilo, cuando reciben la negativa de asilo, entran en una especie de coma. Y entonces les dicen los niños durmientes de Suecia, le dicen el síndrome de resignación. Te sonríes, te enterneces y te llevan a este gran viaje que la poesía ofrece de muchas emociones. Así que esos son los 3 libros que se incorporan de Ediciones El Naranjo, y es mi presentación por hoy.
Pues muchas gracias, Elena. Esperemos que haya muchos lectores. Gina, te toca ahí, por ahí, hacer un trabajo para poder hacer llegar estos libros y estas lecturas, estos temas, estos contenidos, estos retos, diría yo también, del fomento a la lectura, con gente como Betty, ¿no? Pero que esté allá por parte de la UNAM Chicago. En la Newbery esperemos que haya pues mucho interés de lectoras y lectores, de mediadores, de maestros, de padres, para que puedan acudir a conocer estos nuevos libros que se integran enmarcados en el Día Internacional del Libro Infantil a esta colección de la Newbery Library generada por la UNAM Chicago y por la UNAM. Muchísimas gracias por estas intervenciones, han sido realmente iluminadoras en muchos sentidos y yo quisiera pedirles antes de irnos si pudieran compartir con el público cómo acercarse a las diferentes actividades que ustedes hacen, cómo pueden acercarse a la Newbery, cómo se pueden acercar al fomento a la lectura, a las herramientas que da la UNAM para formar a estos lectores, cómo se pueden acercar a Ediciones El Naranjo, cómo se pueden acercar a este mundo maravilloso que ustedes acaban de compartir. ¿Quisieran decir algo? Gina, empezamos contigo. Gracias, Erika. Pues con mucho gusto les comenté, represento aquí la nueva Casa de Cultura de la calle 18, 18th Street, Casa de Cultura. Es una de nuestras estrategias que llevamos manejando durante varias décadas, es desarrollar esta participación colectiva por medio del arte y la música, conectado con los cuentos como y los temas que estamos comentando. Temas difíciles, temas desconocidos tal vez, temas difíciles de articular, de compartir en familia, y por medio de una canción que nos introduce las palabras, el concepto, pero estamos bailando, nos estamos moviendo, estamos jugando, hacemos arte también para ayudar esa expresión, que estas cosas también nos ayudan en lo que puedan ser las dificultades en acceso al lenguaje, ¿no? Tal vez porque estoy manejando los dos idiomas, algunas cosas tengo la experiencia en inglés, otras actividades las aprendo en español, y cómo hago esa conexión y puede frustrar, pero con el arte y la música definimos ese espacio donde llegamos más al subconsciente para disfrutar y avanzar con esa expresión. Primero que nada, les invito a que conozcan y se pasen por toda la página web de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, porque no solo hay para niños, hay para todos los públicos. Pero para este tema particular les voy a recomendar 3 cosas. Y Betty me aumentará seguramente las posibilidades y recomendaciones. 1, todas las semanas tenemos, y en la pandemia lo grabamos todo, así que todo está disponible en el canal de YouTube de Universo de Letras. Oralidad, o sea, los cuentos requieren muchas veces para las infancias de alguien que medie, por eso la palabra mediador de lectura, y qué mejor que gente especializada en lectura oral escénica, o sea, cuentacuentos. Entonces, todas las semanas subimos cuentos narrados con muchísima profesionalismo, vamos a decir. Entonces van a encontrar muchos cuentos narrados por gente profesional todas las semanas en la página de Universo de Letras. 2, les recomiendo muchísimo todo lo que tenemos de seminarios grabados de la Cátedra José Emilio Pacheco, que se ha dedicado a ver cómo se fomenta la lectura y cuáles son los contenidos. Así que hay cursos, conferencias, charlas a propósito de qué podemos hacer como mediadores de lectura, cómo nutrirnos de experiencias de otros y otras para poder hacer el fomento a la lectura. Y tercero, les recomiendo muy particularmente, a propósito de estos libros que se incorporan hoy, especialmente los del Naranjo, de los encuentros que hemos tenido de infancias libres y diversas. Llevamos 3 ediciones de este encuentro que habla sobre cómo la literatura ha, por una parte, creado estereotipos
no necesariamente feministas, sino bastante estereotipados, patriarcales, vamos a decir, en mucho tiempo donde las princesas no tenían que hacer nada más que esperar que alguien las hiciera felices, ¿no? Un rey o un príncipe. Y como en la misma literatura infantil y juvenil ahora vemos una revolución poniendo todo de cabeza, haciendo que las mujeres sean protagonistas, que las princesas no esperen a ningún príncipe, que no estén eternamente felices porque están casadas, ¿no? Y sino darle un giro de tuerca. Y en estos encuentros hemos encontrado también muchísima literatura que habla de diversidades, no solo sexogenéricas, sino todo tipo de diversidades, ¿no? Interracial, interlingüística, de todo tipo de capacidades y discapacidades. Entonces, creo que merece la pena asomarse a todos los contenidos que tienen los canales de diferentes soportes, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, de Universo de Letras y de todo literatura y fomento a la lectura. Esa es mi recomendación, querida Erika. Nosotros tenemos nuestra página, que es edicioneselnaranjo.com.mx, así que los invitamos a visitarla, seguirnos en redes, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, tenemos un canal de YouTube. Y si también les interesara, tenemos algunos distribuidores en Estados Unidos, como por ejemplo uno que se llama La Librería, 5 Books, Lectorum, Lorito Books. Entonces hay forma de acercarse, de seguirnos, de repente también subimos presentaciones, hay como mucha información sobre la literatura y sobre nuestros libros. Y como este año, como ya les había dicho, estamos cumpliendo 20 años, también va a haber muchas actividades relativas a nuestro festejo. Entonces los invitamos a que nos sigan en redes y puedan festejar con nosotros desde allá este gran logro del que estamos tan contentos. Maravilloso. Y finalmente, si tenemos en nuestros escuchas algún lector, cuentacuentos en potencia, Beatriz, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere hacerlo mejor? Primero que nada, que se busquen algunos cursos. Justamente Universo de Letras y la UNAM tienen este servicio social para estudiantes de la UNAM, que es Islas de la Lectura. Ahí se forman como mediadores, pero también hay otras bibliotecas, la biblioteca IBI, etcétera. Están haciendo varios cursos para hacerse mediadoras de lecturas. La UNAM, específicamente el Universo de Letras, también tiene este curso para personas mayores de 50 años, para que se formen como lectores de cuentacuentos. Entonces también la convocatoria sale una vez al semestre, entonces también la pueden revisar. Y, por ejemplo, en la página de Universo de Letras, en Facebook específicamente, se suben las cápsulas LIG, que son entrevistas que se hacen con autoras, autores, ilustradoras, ilustradores de literatura infantil y juvenil mexicana. Y también en Ciudad Universitaria está este centro LIG en una de las librerías de la UNAM, por si se dan una vuelta ahí por Ciudad Universitaria. Los miércoles tienen talleres, entonces no olviden también que está la experiencia de estos talleres, estos espacios de lectura compartida, y por supuesto las ferias del libro que organiza la UNAM. Ya viene la Fiesta del Libro y la Rosa, entonces ahí va a haber muchísimos talleres y también pueden platicar con las talleristas, los talleristas, para que les den esos tips, pero básicamente es eso. Muchísimas gracias, Betty. Y bueno, pues desde la Newbery, nuestros anfitriones de hoy, Emily, adelante. Quiero decir que mis abuelos eran de México, pero yo soy estudiante de español y es un honor participar en esto con todos ustedes. Solamente tengo, quiero nuevamente expresar nuestro agradecimiento a Gina, a Anel, Beatriz y Elena. Tenemos un programa, la próxima programa en el 13 de abril, en línea y en persona con autoras galardonadas. Se llama Rebecca Mackay y Meg Wolitzer, y pueden ver la programa en Zoom y también en la biblioteca de Newbery. Y gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Pues yo nada más quiero sumar, Erika, un agradecimiento nuevamente a Emily, a la Newbery, por este apoyo.
Muchísimas gracias y que viva la literatura infantil y juvenil, que nunca terminemos de celebrarla, porque es ahí donde encontramos los lectores, los mediadores, los editores, los ilustradores y todo un universo que se conforma a propósito del libro y del placer de leer. Así que pues a compartir los libros, querida Erika, a compartir la lectura, a compartir el cariño y los lazos de afectos que se crean entre las infancias y quienes les leen los libros, maestros, padres, madres, hermanos, quien sea. Y muchas gracias siempre a la UNAM Chicago, Erika, porque siempre ponen el corazón en todos sus proyectos. Al contrario, muchísimas gracias a Universo de Letras, a Literatura UNAM, a Cultura UNAM, a Ediciones El Naranjo, a 18th Street, Casa de Cultura, y a Fomento a la Lectura. Muchas gracias a Newberry Library por este esfuerzo de tender puentes entre las infancias mexicanas en México, en Chicago y más allá de las fronteras. Hasta luego.